8:02 de la mañana comenzamos nuestro bloque de conversaciones. Vamos a regresar luego más adelante, ¿no?, a este tema que indigna al país sobre el asesinato pues y violación de esta menor de edad terrible. Pero vamos ahora a ocuparnos del caso de Alberto Fujimori. El viernes fue la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de sentencia de Barrios Altos y La Cantuta, que en realidad estuvo pues su eje en el indulto de Alberto Fujimori. Declaró tanto el Estado como los abogados de las víctimas. Al final al abogado de Alberto Fujimori solo se le permitió entregar una comunicación por escrito, y lo que me sorprendió particularmente fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció ya directamente sobre el indulto y pidió no solamente revocarlo, sino también revocar la gracia presidencial. Esperábamos de repente que esto se discutiera en la comisión el 3 de marzo, cuando ha sido convocado pues en Washington una sesión en particular sobre la materia, pero ya claramente la comisión dejó su postura en claro. El 9 de febrero termina el periodo de sesiones de la Corte Interamericana y a partir de ahí se supone pues que se deliberará para llegar a una decisión de la propia Corte. Para hablar al respecto le damos la bienvenida a Delia Muñoz. Ella es ex procuradora supranacional y por supuesto pues conocedora de todos estos vericuetos del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo está, doctora Muñoz? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muy amable por conversar desde el punto de vista internacional y de los derechos humanos. Ha sido una audiencia en la que se ha discutido mucho, pero es interesante recordar cómo comienza el presidente de la Corte la audiencia. El presidente indica que es una de supervisión para ver si el Estado peruano cumplió con el deber de investigar y de sancionar de los puntos 5 y 9 de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Es decir, de que el presidente delimita el ámbito de la discusión. Luego, ambas partes tienen posiciones muy interesantes. Las partes de las víctimas van a señalar principalmente de que el indulto no procede porque forma parte de un juego político y que además estaría proscrito por el sistema internacional. El Estado va a señalar de que cumplió con la sentencia y que el indulto responde a una política o actividad que realiza el Estado. Y la comisión, cuando cierra, hace el pedido para que se deje sin efecto el tema del indulto y agrega también los de las gracias, a pesar de que no era materia de la controversia, indicando de que estaría proscrito por el sistema internacional, e invoca dos sentencias, la de Croacia y Turquía, señalando de que en aquellos casos el Tribunal Europeo ha prohibido las medidas como el indulto humanitario en casos de lesa humanidad. Sin embargo, el tema de lesa humanidad y otro tipo de medidas como el indulto es uno que se viene discutiendo en el sistema hace varios años. Cuando se crea el Tribunal de Ruanda y el de Yugoslavia para juzgar graves crímenes de lesa humanidad, se regula especialmente en su articulado la forma en que procede el indulto o la conmutación de la pena para este tipo de delitos. Y luego tenemos recientemente de que en Colombia, cuando se establece la Jurisdicción Especial para la Paz, también se discute el juzgamiento de delitos de lesa humanidad. Es decir, de que en el sistema internacional estamos viendo el tránsito versus la posición tradicional que significaba ante delitos de lesa humanidad ningún beneficio, ante la posibilidad de que nuevos sistemas de justicia sí contemplen este tipo de figuras. Ahora, la posición categórica de la Comisión Interamericana, que como decía a mí me sorprendió porque no esperaba ya un pronunciamiento tan claro de la Comisión, ¿no?, al respecto, ¿adelantaría en algo lo que sería la decisión de la Corte? No, yo creo que no. Recuerde usted de que cuando la Comisión va ante la Corte, va como el demandante. Quien tiene la capacidad de llevar al Estado a la Corte es la Comisión. Las víctimas tienen jus standing para poder presentar sus sustentos. Es una suerte de fiscal del sistema interamericano. Es el dueño de la acusación y las víctimas son los dueños de la demanda y las reparaciones. No necesariamente entonces tendría una coincidencia con lo que decía la Corte. Ahora, el Estado... Perdón, sí. Si usted analiza las sentencias de la Corte de los últimos años, va a encontrar de que la Comisión puede ir con una posición A y no necesariamente la Corte le da la razón. Muchas veces desestima sus posiciones. Perfecto. ¿Usted cree que podría ocurrir esto ahora? Mire, lo que ocurre es de que vamos a discutir por primera vez en el sistema lo que es el derecho a la vida
que es lo que garantiza el acceder a un indulto, versus los que son los derechos de verdad y de acceso a la justicia, que son garantías judiciales y debido proceso en el contexto de un indulto humanitario. Es decir, de que el sistema se va a poner a prueba. El sistema va a decir si una persona puede acceder o no a una medida en función a su condición de individuo y llegar a un indulto humanitario. Eso es lo que estamos discutiendo. Los abogados del Estado se refirieron, me parece, a dos puntos centrales. Uno es aclarar que el indulto se da por razones de enfermedades cardíacas, sobre todo, ¿no? Y fue subrayado esto, más que la discusión en torno al cáncer, ¿no? Si bien se mencionó, dice que el detonante es, por un lado, el tema de las enfermedades cardíacas. Y el otro tema que ellos trataron fue el hecho que al haber cumplido la mitad de su condena, Fujimori, no se puede hablar de un caso de impunidad, como se estaría argumentando. ¿Tiene algún asidero ese argumento? En el sistema internacional, tanto en el sistema europeo como en el americano, la impunidad implica de que no se pueden tomar decisiones como leyes de amnistía, indultos o gracias cuando tiene por objeto sustraer al individuo o a los individuos de la investigación. Por eso es que yo le digo que este es un caso límite en el que el sistema se pone a prueba, porque el individuo, Alberto Fujimori, como tal, ya fue juzgado, fue sancionado y cumplió parte de la condena. Esa es la pregunta central que va a tener que resolver la Corte. Si el dar un indulto humanitario a mitad de la condena, estamos ante una situación o no de impunidad. En segundo, si procede o no un indulto humanitario en delitos que ella considera como de lesa humanidad, y cómo va la corriente mundial en reconocer de que sí es factible bajo ciertos supuestos dar esta medida. Usted ha laborado en la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría ha emitido un comunicado muy crítico con el indulto. Yo estaba conversando precisamente el mismo viernes, me parece, con el defensor aquí mismo, Walter Gutiérrez, y le dije que seguramente el informe del defensor iba a ser un insumo. Y efectivamente lo fue. Fue muy mencionado el hecho que la Defensoría critique esta decisión. ¿Esto puede jugar en contra de Alberto Fujimori? ¿Es un argumento que la Corte tendría que darse cuenta y decir, bueno, si la Defensoría está criticando tan duramente esta medida, pues algún tipo de razón debe tener? Bueno, yo estuve en la Defensoría y no formé parte del grupo que preparó este informe. Es un informe muy bueno porque coloca los antecedentes de la figura del indulto o de la gracia presidencial en el país y señala la jurisprudencia que ha permitido que en otros casos que tenían vicios de fondo o de forma sean revisados por nuestro sistema de justicia, como los casos Crucillat y los casos Jalilí, ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo señala que hay una vía interna que es la primera medida que el Estado peruano postula en su presentación ante la Corte, que esta tiene competencia residual y que solo puede conocer de una medida cuando en el país o no hay vía o la vía es ineficiente o es ineficaz, ¿no? Entonces va en esa línea. Y luego el informe de la Defensoría hace mención a algunas proscripciones internacionales, pero no analiza lo que yo le estoy indicando, los estatutos creados especialmente para la Corte de Ruanda, de Yugoslavia y la Jurisdicción Especial de la Paz para Colombia, que forman parte del nuevo sustrato de los derechos humanos en el ámbito internacional, que es la aplicación de justicia restaurativa, ¿no? Allí se admite entonces la posibilidad de otorgar beneficios a expresamente, estos estatutos de estas cortes de Ruanda, Yugoslavia, tienen la condición de tratados, es decir, son normas internacionales que están circulando, ¿no? Y el de Colombia también. Y el de Colombia no tiene condición de tratado, tiene la condición de un acuerdo legislativo interno ratificado por su Congreso y por el Tribunal Supremo colombiano. En el sentido que a quienes serían culpables de lesa humanidad se les aplica sentencias reducidas. Exacto. En caso admitan sus crímenes. Y ¿Es parecido a lo que está ocurriendo en Ruanda y el otro caso que usted señala? Lo que ocurrió en Ruanda y en Yugoslavia. En Colombia se elimina de la Jurisdicción Especial para la Paz a ciertos altos mandos políticos y militares, ¿no? Pero usted va viendo de que la tendencia mundial cambia en los últimos años de esa posición punitiva absoluta a una posición restauradora, mucho más centrada en el individuo. Un tema, la Comisión Interamericana y el sistema en el que nosotros estamos ha tenido siempre una posición pro vida. Perú forma parte del grupo de los 4 o 5 países que no ha ratificado el protocolo adicional de abolición de la pena de muerte porque la mantenemos para 2 supuestos. Pero después
el sistema interamericano se sustenta en el respeto a la vida, la integridad y la dignidad de las personas, que es el sustrato de nuestro ordenamiento. Y es así, por ejemplo, que la Comisión Interamericana, en aplicación del artículo 4 de la Convención, ha dado medidas cautelares para suspender la aplicación de medidas de muerte, porque nuestro orden interamericano dice que toda persona, aún el condenado a muerte, tiene derecho a un indulto o a una conmutación de la pena. Yo creo que esas categorías nuevas del derecho son las que la Corte va a tener que resolver en este caso. Y por supuesto, bueno, los abogados de las víctimas y también los representantes de la Comisión Interamericana se han referido mucho a lo que sería un pacto político, ¿no?, para asegurar la supervivencia política otra vez en el cargo del presidente Kuczynski con respecto al tema del indulto, como un canje. Finalmente, ¿cuál es la decisión que podría adoptar la Corte? ¿Cuáles son las opciones, los escenarios, a grosso modo, que tendríamos para una probable decisión de la Corte Interamericana? La Corte puede decir, el gobierno debe revocar este indulto y esta gracia, o la Corte puede incorporar las figuras a las que usted está aludiendo y encontrar algún tipo de resultado, pues, si se quiere, intermedio. La Corte tiene que decidir si la conducta del Estado en ejecución de sentencia vulnera o no los preceptos de reparación establecidos en los puntos 5 y 7. ¿Cuáles son? Investigar, juzgar y sancionar. Es decir, de que si esta conducta vulnera o no la reparación impuesta en la sentencia y si esta conducta es convencional o no. Si la Corte decide que hay una situación vulneratoria, establecerá qué artículo de la Convención vulneró y le pedirá al Estado que subsane. Si subsana, yo creo de que tendría que utilizar los tratados internacionales que son fuente de derecho y que señalan la ruta que uno debe de seguir en determinado tipo de situaciones. Acá los tratados en Ruanda y Yugoslavia que regulan los sistemas especiales te dicen de que tiene que haber una determinada forma de actuar antes de decidir en favor de un indulto humanitario. Perfecto. Abogada Delia Muñoz, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y aclararnos, pues, el camino que puede tomar el caso de Alberto Fujimori en el sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros continuamos con más información.